Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también a todos los organizadores, al CAN, Mónica Carrasco, por la invitación. Yo voy a leer porque tengo una tendencia a despistarme cuando hablo, a irme por muchos lados y no abarcar lo importante. Entonces, les voy a leer algo que yo escribí con respecto a presentar este documental. En primer lugar, quiero aclarar que es un documental que está en proceso. Y lo segundo es que este es un resumen de lo que lleva actualmente el documental, lo que hemos hecho hasta el momento. Es un documental que comienza con una investigación en la información contenida en libros que escribió Emilio Held, Jorge Weigl y Marta Werner, entre otros. Y el documental se va armando con los testimonios de cada persona. Estos relatos son un viaje íntimo y profundo a través de la historia contada por los descendientes directos de aquellos primeros alemanes que llegaron a las costas del lago Llanquihue hace más de un siglo. Este documental es una ventana al pasado y una exploración del legado vivo que persiste en la región. Es por esto que quiero agradecer a quienes lo hacen posible. En orden de aparición son el señor Jorge Weigl, señor Eduardo Vidal, la señora Marlis Conrad, señor Osvaldo Tirs, señor Luis Alberto Opitz, señora Silvia Raddatz, señor Guillermo Störhoff, señor Humberto Guayquil, señora Graciela Conrad, señora Cornelia Prenslau, señor Renato Gallardo. Y en este resumen no alcancé a incluir dos testimonios más que van a estar en la versión larga, la señora Martina Held y el señor Fernando Mesa. A mediados del siglo XIX, en busca de nuevas oportunidades y escapando de la inestabilidad en Europa, numerosas familias alemanas emprendieron una travesía hacia el lejano sur de Chile. Al llegar se enfrentaron a un entorno desconocido y desafiante, rodeados de exuberantes bosques, montañas imponentes y el vasto lago Llanquihue. Sin embargo, armados con determinación y esperanza, transformaron esta tierra en un nuevo hogar. En navegación y desarrollo agrícola en el lago Llanquihue, los descendientes de estos colonizadores nos relatan sus historias familiares, transmitidas de generación en generación. Nos comparten sus recuerdos, anécdotas y las luchas que enfrentaron sus antepasados para establecerse en esta región. El documental también aborda los aspectos menos conocidos de la colonización, como la interacción con las comunidades locales, como las provenientes de la isla Chiloé. A través de estos relatos se teje una narrativa compleja y rica, que nos invita a reflexionar sobre la identidad, la perseverancia y el legado que hemos recibido. Navegación y desarrollo agrícola en el lago Llanquihue es una celebración de la historia, un homenaje a los pioneros y una exploración del presente que sigue siendo moldeado por aquellos valientes que un día decidieron llamar a esta tierra su hogar. Y ahora los dejo con el documental y espero que lo disfruten como mi señora y yo hemos disfrutado todo este año, porque llevamos un año haciéndolo y esperamos terminarlo para octubre de este año. Gracias. Yo había leído en libros de Emilio Held y últimamente en otro libro escrito por Jorge Weigl de la vida que iniciaron en la zona nuestros antepasados, de la navegación en el lago Llanquihue y de su importancia para el desarrollo de la actividad agrícola. Lo que me motivó de hacer este estudio sobre lo que aquí pasó desde hace mucho tiempo atrás es un poco el origen familiar, o una colonización del Estado chileno, en la cual ellos fueron a buscar gente para que se viniera a habitar alrededor del lago Llanquihue. Eso es lo que Antonio Varas, ministro del Interior de Manuel Montt, dice: esa es la única colonización existente, porque nosotros
los fuimos a buscar, arrendamos los barcos y pagamos y les entregamos tierra. El primer poblamiento en la nueva colonia de Yanquihue se produce precisamente en la zona de Playa Maitén, que es la ribera norte de nuestra ciudad de Puerto Octay. Existieron varios muelles, porque el muelle era la herramienta, la infraestructura que permitía que los colonos pudiesen embarcar sus productos. Sucesivamente hubo poblamiento de aquí del borde del lago. Desde el norte llegaban a Puerto Camero, lo que hoy día es Puerto Octay, y se fue poblando Puerto Octay, Los Bajos. Y por el sur desde Puerto Montt se fue poblando desde Puerto Chico, que está al lado de Puerto Vara, se fue poblando Yanquihue, o lo que era la desembocadura del río Maullín. Y había al centro de la bahía, había algo que no estaba ocupado porque como no había camino, no había cómo acceder. Entonces tardíamente el Estado chileno trae en 1856, en torno a la fecha del 23 de noviembre, trae a una primera grupo de familias de 33 y los va repartiendo en el borde del lago y les va asignando chacras. Eso ocurrió, digamos, en esa fecha, y aquí era una situación de un bosque virgen, en el sentido que era un pantano y había la primera opción que tenían los que desembarcaban ahí era hacerse un huequito entre las quilas y construir algo para protegerse de la naturaleza. Claro, nomás que enramada ahí, metíanla debajo de las ramas, si esa cueva tiene que estar. No, si ellos estuvieron en una cueva metidos ahí, fue terrible eso. Cuando llegaron los inmigrantes, los dejaron en la playa. Entonces ellos hicieron un sendero para arriba por el cerro, como unos escalones para poder subir, ¿no? Hasta que llegaron arriba a hacerse una casita. ¿Y por qué fueron a buscar personas a Europa? Porque era un clima y una situación similar a la que había aquí en torno al lago Yanquihue, donde no estaba habitado. Después de aproximadamente 40 años de la llegada de los colonos, prosperó el comercio de la mano de la actividad agrícola y ganadera en estas tierras vírgenes, que en un principio solo el clima se parecía a su tierra natal. Entonces la navegación del lago Yanquihue cumplió el rol de, primero, ser un centro de comunicación para la sobrevivencia, porque transportaba carga, transportaba las cosechas de los años, había que sacar el trigo, había que sacar las papas, había que sacar los productos que la agricultura en expansión comenzaba a proporcionar, y lo otro transportaba a las personas que tenían que hacer diligencias políticas en Puerto Montt, que era la capital, o ir al hospital, etc. Entonces, en toda la parte del siglo XIX, la navegación ocupó un rol muy, muy importante en las comunicaciones. Soy cuarta generación de colonos austriacos que llegaron acá a la zona en 1874. El hermano de mi abuelo, Eduardo Opio de Puerto Vara, fue uno de los 13 socios dueños fundadores del vapor Santa Rosa. Estaban los tíos que también tenían sus vapores, vaporcitos. Cabían unas cuantas personas arriba, 20 por lo menos. Y mi papá, que tuvo para su madera y su fábrica, que se hacían los toneles para la miel. La abuela, Luis Serrat, ella llegó de 7 años, ¿cierto? Y se establecieron ellos en Punta Larga. Ahí dormían bajo las quilas al comienzo, como fueron muchos colonos en eso. Y de a poco le fueron ganando entonces espacio al monte, en fin. Mi abuelo logró convencer a la familia de construir un barco, y esa fue la goleta Gaviota. Trajeron todo de Alemania prácticamente, si ahí en la zona no había. Y construyó entonces el abuelo esta goleta que era para 80 toneladas, que en ese tiempo era bastante,
en la misma fábrica de toneles y cajones de mantequilla. Ahora, como al principio era tan difícil la comunicación terrestre porque no había caminos, y pues cuando había caminos en invierno eran intransitables por las condiciones climáticas, cada chacra que bordeaba el lago colocaba su muelle para recibir mercadería y depositar las mercaderías que quería embarcar en los vapores que circulaban las cosas. Entonces la primera cuestión es que había alrededor de 45 muelles alrededor del lago Yanquihue. En los tiempos esplendorosos, digamos, de la navegación, digamos 1890, 1915, había una vuelta, digamos, pasaba el barco un día en un sentido y al día siguiente en el sentido contrario. Por lo tanto, usted alternadamente podía ir hacia el norte, podía ir al sur, y en otras oportunidades el mismo día había para los dos lados. Y respecto a la circulación de mercancías y de personas, aquí por ejemplo tengo yo un letrero que estaba colocado ahí en las tiendas, decía los vapores Yanquihue y Colonia para el trayecto Puerto Varas-Puerto Octay los días lunes y viernes a las 11 de la mañana. Puerto Octay-Puerto Varas los martes y viernes desde las 6:30 de la mañana en adelante. Además, hacemos viajes de rodeo cada semana los días martes de Puerto Octay y los días miércoles de Puerto Varas, agente en Frutillar, Adolfo Richter. Es decir que vueltas de rodeo significa que dan la vuelta al lago Yanquihue, y los otros eran, digamos, los cotidianos. Es una propaganda que tenían el agente que en 1890 y tanto, señor Adolfo Richter. Siempre llegaba mucha gente, porque era un molino maquilero, le decían. Lo que yo entendí era que la gente llevaba el trigo para que se lo molieran y le volvieran harina, frechillo, harinilla, porque se sembraba mucho trigo en ese tiempo. Puerto Octay logra su importante desarrollo económico producto de toda esta actividad agrícola, ¿no es cierto?, que se da al interior. En Playa Maitén existieron alrededor de 3 muelles, uno de los más relevantes me acuerdo que era el muelle Ciber, pero después a medida que vamos avanzando encontramos la zona de Puerto Font, Puerto Cloquer, Río Blanco, que antiguamente era el nombre que tenía la zona que hoy día se identifica como Las Cascadas, por ejemplo. ¿Cuántas veces? Porque de Octay, cuando mi papá no podía irnos a buscar al colegio cuando teníamos salida, entonces hablaba con el vapor si nos podía esperar o traernos a la casa. Y había veces que nos tocaban temporales, que no podía el vapor pasar al muelle nuestro, sino que pasaba a Puerto Chico, donde un señor Fischer, que también tenía muelle. Y la otra cosa que hacíamos, pero era en el verano, nos subíamos todos al vapor y cuando el vapor cuando ya daba la vuelta para tomar su rumbo, paraba el motor. Y entonces decía, ya, los que se van a tirar al agua se tiran al agua y los demás se quedan. Yo nací en Puerto Cloquer, pero mi papá trabajaba un poquito más acá, de los Radas. Y ahí me crié yo hasta creo yo, no me acuerdo, hasta los 4 años sería. De ahí lo fuimos arriba aquí en La Pana, en la Fara de los Canosornos. No del mismo Calbuco, de Calbuco para la isla Puduqui. De ahí llegó mi papá para acá, para esta zona. Es que antes sembraban papas, los alemanes sembraban muchas papas por acá y los chilotitos tenían su cuadrilla ya, unos 6 o más, o por ahí o menos. Casi todos eran familias. Venían para acá a sacar papas a estos sectores para ahí de Puerto Cloquer. Y ahí vino mi abuelo Domingo, pues el cabecilla de los Domingo Guayquil. Venían a sacar papas acá, pues estaban 2 meses sacando papas, gualato, sembraban cualquier papa. Pues.
Eso ir limpiando para hacer pampa para pastizar, para los animales, para que tengan para comer pasto. Y después cuando ya se logró hacer harta pampa, limpia, se empezó a sembrar. Me acuerdo que ahí se sembraba trigo, cualquier cantidad de trigo. Ese trigo lo llevaban en el barco. Justamente el problema principal es que aquí no hubo un plan regulador de las comunas de la provincia de Yanquihue. Y esto siguió funcionando como por la libre, por la oferta del libre mercado. Entonces tenemos que la situación de Frutillar es similar a la de Yanquihue, similar yo creo, a las otras, a la de Puerto Octay, en la cual aquí era fundamentalmente una comuna rural, la agrícola. Ahí estaba centrada el potencial productivo. Por lo tanto, yo le veo una situación un poco complicada y conflictiva, porque estas eran las mejores tierras de la ganadería, para la ganadería y para la agricultura. Entonces aquí las mejores tierras para producir productos agrícolas, y particularmente alimentos, que estamos frente a una gran crisis alimentaria mundial. Por lo tanto, Chile no es autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Por lo tanto, va a tener que comprar los alimentos afuera y lo va a tener que comprar caros. A nuestros antepasados o a las personas que son mayores que yo, también les agradezco. Les agradezco que hayan dejado que las cosas se mantengan, progresen y que hayan sabido enseñar lo que sabían. También les criticamos a las generaciones anteriores no haber valorado mucho más el patrimonio. Sí, lo conocí. Incluso anduve embarcado en Santa Rosa cuando era niño. Porque el contramaestre, que es el capitán, antes de llamarle contramaestre, no sé, ahora, era mi papá. Reinaldo Gallardo Pérez. Era todo normal, Ensenada, Puerto Vara. Pero mi padre hacía la vuelta, digamos que le llaman el rodeo, se llevaba todo lo que es agricultura de Ensenada, por decir, se llama papa, todo lo que es agricultura. Hacer huertas ya no era rentable, supuestamente. Es más barato ir a comprar al supermercado que tener una huerta, pero no es lo mismo, pero te das cuenta cuando lo perdiste, no cuando lo dejaste de hacer. Entonces, yo creo que hay un retroceso ahí y es el momento adecuado para volver a reencantar a las personas.